Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que están del otro lado. Y hoy voy a entrevistar a una persona muy especial o espacial, vamos a ver de qué se trata. Él es Juan Cruz González Alonca, es abogado, pero es un abogado muy particular, porque es un abogado que habla y trata derecho espacial. Gracias, Juan Cruz, por estar de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Juan, ¿qué es ser un abogado espacial? Ser un abogado espacial es trabajar en un área muy específica del derecho internacional público, que es el derecho que establece la regulación de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer en el espacio. Básicamente es eso, surge allá en la década del 50 con el lanzamiento del Sputnik 1. Ahí la humanidad empezó a pensar, bueno, cómo se gestionaba el espacio, cómo se regulaba, a quién pertenecían cada una de las regiones, la luna o los cuerpos celestes, y ahí es que se empieza a pensar de forma jurídica de cómo encarar ese tema. Juan, en cuanto a derecho espacial, nosotros decimos que territorialmente tenemos las fronteras, ¿no? Ahí están las jurisdicciones un poco delimitadas, pero si miramos al cielo, ¿cuál es la frontera? ¿Hay la línea de Kármán? ¿Hay más allá? ¿Qué pasa en el cielo del mundo o el cielo argentino? Bueno, es una muy buena pregunta porque los países tienen fronteras, digamos, horizontales. Sabemos dónde empieza y dónde termina un país, pero verticales no hay una frontera vertical. Los países no se pusieron de acuerdo en términos de a dónde termina el país, o mejor dicho, dónde comienza el espacio, dónde termina el espacio aéreo. Eh, Esto tiene que ver con un poco con cuestiones vinculadas a la geopolítica, a la seguridad nacional de las grandes potencias. Eh, por lo general, muchos de los países ya incorporaron como límite superior o límite vertical los 100 kilómetros de altura, porque a partir de esa línea ya los objetos empiezan a orbitar la Tierra. Ya no reingresan, sino que empiezan a orbitar, quizás por periodos muy cortos, pero ya empiezan a darle vueltas a nuestro planeta. Juan, ¿qué pasaría si, por ejemplo, vamos, digo, pasando esos 100 kilómetros, ¿no? Un satélite o una pieza está fuera de servicio y cae en el jardín de mi casa y sucede algo, puede pasar o no, ¿no? Pero claramente. Pero digo, ¿qué sucedería si eso se da? Bueno, eso se dio, de hecho hubo casos de ese tipo y cada vez hay más, lamentablemente, porque la órbita baja de la Tierra, que es uno de los lugares que explotamos como humanidad, está muy congestionado, tiene mucha basura espacial y cada vez lanzamos más satélites, entonces mucha de esa basura está reingresando a la atmósfera. Em, el espacio se gobierna a través de 5 tratados internacionales, que los abogados los llamamos Corpus Juris Spatialis, el cuerpo jurídico del espacio. Esos 5 tratados se firmaron entre la década del 60 y 70. Y era un momento muy especial de la historia de la humanidad, porque era el momento de plena carrera espacial y plena Guerra Fría. Entonces, esos 5 tratados lo que ubican como sujeto de derecho internacional a los estados. Entonces, toda cuestión que suceda en el espacio, ya sea en órbita o por algún objeto espacial que reingresó a la superficie de la Tierra, el responsable siempre es el estado de lanzamiento. Acá, en ese momento, quienes redactaron los tratados no tenían la imaginación ni contemplaron la posibilidad de que existiera una empresa como SpaceX, o que existiera turismo espacial, o que existiera minería de asteroides. Entonces, como básicamente eran dos bloques, la Unión Soviética por un lado y los Estados Unidos por otro, eran quienes tenían la capacidad y la tecnología para lanzar objetos al espacio. Entonces, más o menos todo quedó como circunscripto en la responsabilidad de los estados. Ahora bien, si ingresa un objeto y hay fotos, y hay documentos que muestran que, por ejemplo, que rompe el tejado de una casa, eh, el reclamo es por vía diplomática. ¿Sí? Es decir, esa persona, si se le rompió las tejas, si le rompió el televisor, por ejemplo, no va a ir contra el país, si es un satélite norteamericano, no va a ir contra
esa empresa o contra la NASA, sino que tiene que iniciar un reclamo vía diplomática, es decir, Cancillería deberá hacer los reclamos correspondientes. Hubo un caso en el 78 que un satélite soviético ingresó a la atmósfera, y ese satélite era muy grande, pero además tenía otra particularidad, que tenía combustible nuclear. Entonces reingresó y cayó en el norte de Canadá y contaminó una parte del norte de Canadá. Entonces ahí Canadá exigió una indemnización a la Unión Soviética y le tuvieron que pagar cerca de 8 millones de dólares para limpiar la zona contaminada. Increíble, ¿no? Porque pienso en las últimas noticias también que ha salido que hay personas, entes particulares y no estados que dicen, Juan, yo me declaro la dueña de la Luna, yo me declaro el dueño de Marte. Mira, te voy a sorprender con esto que te voy a mostrar. Yo A tengo acá ver. en mi mano, no sé si se ve bien, pero bueno, tengo en mi Sí, sí, mano, por sí. ejemplo, un señor que vivía en Reino Unido, me dijo que yo podía comprar un acre de tierra en Marte, me dijo, y Bien. yo fui y dije, bueno, confío en este señor, lo compré, pero digo, más allá de esto que puede llegar a ser anecdótico y demás, digo, Ujú. ¿qué pasa con esto de personas como este hombre que se llama Francis Williams, que empieza a vender terrenos en la Luna, acres en la Luna y en Marte, y que manda por correo a partes de todo el mundo estas escrituras y estos derechos? ¿Qué hay de cierto en todo esto? No hay nada de cierto. La respuesta cortísima sería no hay nada de cierto. Y te explico un poco cómo es el tema este, que también está vinculado a cuándo es que surgen los tratados que regulan el espacio. Eh, en ese momento era plena Guerra Fría, década de 60 y 70, y como les dije, son los estados quienes son los responsables. ¿Qué dice este señor y otros señores más y otras empresas que comercializan terrenos en el espacio? Dice, bueno, yo no soy un Estado, yo no firmé el Tratado del Espacio, entonces no me alcanza esa obligación. Ahora, ¿qué pasa? El derecho tiene un principio que dice que el que no puede lo más, no puede lo menos. O sea, si un Estado no puede hacer una cosa, menos lo puede hacer un particular o una empresa. Es un principio del derecho romano, o sea, miren cómo también se aplica derecho romano en el espacio. Eh, entonces, ahí queda desactivado esos títulos de propiedad, no existen, no tienen validez, no hay ningún registro de propiedad inmueble del mundo que los haga válidos. Así que es un muy buen souvenir, yo tengo el mío, tengo mi acre en la luna, pero sirve nada más para hacerle un marquito y colgarlo en la pared. Por supuesto. Y para contar historias, ¿viste? Cuando decís, yo tengo mi Para acre en la contar luna. historias. Claro, me voy de vacaciones, si está muy cara la costa, me voy a la luna. Por supuesto, por supuesto. Juan, y para ir finalizando, me pregunto también, ¿qué pasa con la militarización del espacio? Vos en una charla TED Ujú. que diste hablaste de una palabra que es también como que resuena, que es la militarización del espacio, y por otro lado es esto de que el espacio es de todos, es de los más poderosos. ¿Qué hay atrás? Eh, bueno, ese es uno de los grandes problemas que estamos teniendo como abogados espaciales y un poco la gente que se dedica al derecho y a la política espacial, es el incremento de armas en el espacio. Desde la década del 60 hubo presencia militar en el espacio, ya sea satélites espías, satélites de telecomunicaciones militares, eh, pero nunca se pensó que se podía convertir en un nuevo campo de batalla. Eso hoy sí se está haciendo realidad porque, por ejemplo, los Estados Unidos crearon una fuerza armada en el espacio que se llama Space Force. Lo mismo van a hacer seguramente otras potencias y se están ensayando armas en el espacio, que era lo que hasta ahora no sucedía. ¿Qué pasa? Hoy somos tan dependientes del espacio y de la tecnología y de los servicios que nos da que los países quieren defender esos activos, digamos. El Tratado del Espacio, que es de 1967, fue muy efectivo en términos de lograr que el espacio sea un ámbito donde todos los países pudieran participar, que sea pacífico. En estos últimos años hay ciertas tensiones alrededor de eso, y como decías vos, la militarización, pero sobre todo ahora la armamentización, o sea, las armas antisatélite que se están desplegando en el espacio. Eso es un gran problema porque de haber algún tipo de enfrentamiento afecta a todos los países que tenemos satélites en órbita, por ejemplo la Argentina,
que tiene dos satélites científicos en la órbita baja y tiene satélites de telecomunicaciones en la órbita geoestacionaria, así que si hay algún enfrentamiento, los que nos veríamos perjudicados somos nosotros. Bien, Juan, bueno, interesantísimo el tema, da muchísimo para hablar, te agradezco por tu tiempo No, por favor. y bueno, gracias por también hacernos traer como un poco de luz sobre esto que existe, que evidentemente si Argentina, con la CONAE obviamente, que es la Comisión Nacional Espacial, que tiene toda la Ujú. constelación SAOCOM y demás, necesita también tener un sustento legal atrás de todo poner unos satélites en órbita. Exactamente, bueno, yo siempre digo que la Argentina es muy buena, que los argentinos somos muy buenos jugando al fútbol, ¿no? 2 Copas del Mundo, Copas América, Messi, Maradona, pero también somos buenos, pero somos muy buenos haciendo satélites. Y eso que tenemos cierta trayectoria, cierto desarrollo industrial alrededor de las actividades espaciales, nos da voz y voto para intervenir en los foros internacionales donde se discute el futuro del espacio. Así que, bueno, es por eso también que hay abogados espaciales que son los que representan un poco a la Argentina en estos foros internacionales. Gracias, Juan, por tu tiempo. No, gracias a ustedes.